Y bien, entredicho entre Solidaridad Nacional y Luis Castañeda de un lado y la Municipalidad de Lima, la alcaldesa Susana Villarán de otro, por el informe que ésta hiciera acerca de lo que recibió de la gestión de Luis Castañeda Locio. Incluso hoy día, pues, Solidaridad Nacional ha denunciado ante el Jurado Nacional de Elecciones a Susana Villarán por romper el principio de neutralidad. Estamos con Fabiola Morales, de Solidaridad Nacional, precisamente candidata al Congreso, y Gustavo Guerra García, también candidato al Congreso por Fuerza Social, del partido de Susana Villarán. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, yo lo que quería preguntarle, quizás comenzando con Fabiola Morales, es lo siguiente. Sin duda, digamos, la reacción de Solidaridad Nacional es lógica porque el informe de Susana Villarán ha tenido un impacto, ¿no? En el sentido de que al señalar que se acudió a este organismo internacional, la OIM, para que no hubiese, la gente ha entendido que se acudió, se tercerizó de esa forma para que no hubiese posibilidad de fiscalizar, de auditar, y por lo tanto que por lo bajo se pudiese ocurrir cualquier cosa. La gente eso es lo que la gente ha percibido, ¿no? Entonces es lógica entonces la preocupación de Castañeda Locio por esa crítica. ¿Qué respuesta tiene ante esa, digamos, ante ese mensaje de que se acudió a la OIM para que no pudieran ser fiscalizadas las obras? Bueno, yo creo que toda la población no tiene esa percepción, ¿no? Porque todos sabemos pues que la OIM es una institución internacional que no solamente está trabajando o ha trabajado con la municipalidad, sino también con todo el Estado peruano, y lo hace también con otros países en América Latina. Y eso de que no es posible fiscalizarlo, la Contraloría lo puede fiscalizar, pero además la OIM, que es un organismo internacional, se cuida mucho de hacer este trabajo de una manera que es una manera técnica y que es una manera seria de hacerlo, porque lógicamente si no perdería el prestigio que tiene. Ahora, ¿por qué se recurre y por qué, por ejemplo, la misma señora Susana Villarán, cuando fue ministra, recurrió a la OIM? Porque eventualmente el Estado peruano pues es de alguna manera un dinosaurio, no se mueve con la misma facilidad o con la misma rapidez que nosotros quisiéramos, entonces las obras se demoran muchísimo en poderse llevar a cabo, ¿verdad? Y por otro lado también a nosotros nos llama la atención porque la OIM ha sacado una declaración donde dice que no se recibieron los millones que dice la señora Susana Villarán, sino mucho menos, ¿no? Por el trabajo que ellos realizaron. Entonces, como consecuencia de esto, nosotros decimos que esta declaratoria de la señora Villarán, donde ella misma utilizó la OIM para esto, donde yo creo que ella sabe cómo no solamente el poder ejecutivo, el poder legislativo, muchas regiones, el poder judicial, etcétera, utiliza a la OIM para estos procesos, ¿verdad? Llame la atención solamente porque lo utilizó el alcalde Castañeda, que ha sido un alcalde absolutamente exitoso. Él terminó con el 86% su gestión, su segunda gestión, y eso pues no sucede así nomás. Así que nosotros sí creemos que detrás de esto hay una motivación política, y creemos también y le recomendamos a la señora Susana Villarán que trabaje en la municipalidad y que no se entromete en la campaña. Gustavo Guerra García, ¿cuál es su respuesta frente a esta, digamos, explicación y aclaración? Yo creo que el temor más grande que tiene el ex alcalde y hoy día candidato presidencial Luis Castañeda Locio no es por el informe que Susana Villarán ha hecho, ¿no? Que es un informe tranquilo, cuidadoso, puntilloso, cauteloso sobre la situación que le han entregado a la municipalidad. Y yo ya he mostrado a toda la prensa, ¿no?, el informe de transferencia en que el propio equipo de Castañeda Locio en el proceso de transferencia nos informa que son 41 y tantos millones de soles que OIM recibió por comisiones. Así que la información básica que nosotros tenemos viene del propio equipo de Castañeda Locio, y eso ya lo hemos entregado a toda la prensa, ya la gente ya lo sabe. Esa es la información que se manejó en el proceso de transferencia, y luego llega a 44 millones de soles con posterioridad. Yo creo que aquí lo que hay, la sobrereacción de Solidaridad Nacional,
tiene que ver con temores mayores respecto a otras cosas que están en camino a evaluarse, ¿no? Que son el caso del IDERCON, que se hizo un monopolio con las revisiones técnicas y luego no se pudo manejar y terminó trasladado al Ministerio de Transportes, el caso de Relima, que se extendió el contrato sin una licitación de promedio, el caso del Metropolitano, ¿no? Que cuesta el triple y tiene 1/3 de los pasajeros, el caso de la línea amarilla, ¿no? Que es un contrato lesivo a los intereses del país, y la respuesta de Solidaridad Nacional es una respuesta que lo que busca es silenciar a Fuerza Social y que no digamos nada. Lo que quieren es restar credibilidad hoy día para que cuando estas cosas, que saldrán probablemente después del 10 de abril, salgan, el efecto que tengan sea menor. Y yo quiero decir que la campaña es sistemática, porque primero han amenazado a Susana con revocarla, ¿okay? La congresista Norma Hierro. Segundo, hoy día han hecho una denuncia por intromisión política cuando ella no ha interferido en la neutralidad política. Y tercero, hay una comisión de fiscalización del Congreso que quiere levantar el secreto bancario de Vladimir Guaro, que de otras personas, incluyéndome a mí, por una asistencia técnica con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Toda esa estrategia, y lo quiero decir con mucha claridad, está orientada directamente a silenciar a Fuerza Social, pero yo le digo a la ciudadanía que eso no va a suceder. Pero sí es cierto que al presentar el caso de la ejecución de las obras por OIM, por este organismo internacional, pues sin fiscalización posible por la naturaleza diplomática de este organismo, entonces la gente ha pensado, uy, caramba, nosotros no sabíamos que esto se ha hecho de esta forma, y entonces esto se ha hecho para ocultar pues probables corruptelas, en fin, porque no se puede fiscalizar. Ese mensaje ha tenido mucho efecto. Entonces... pero cosa que no es cierto. Sin embargo, claro, la OIM... Ahí la municipalidad no puede meter la mano, digamos, no puede meter la mano. Si hay robo es dentro de la OIM. De acuerdo. Entonces, yo lo que estamos diciendo es, la Municipalidad de Lima tenía los brazos ejecutores y gastó presupuesto en capacidad de ejecución, en Invermed, en EMAPE y en otros brazos ejecutores disponibles, y aún teniendo ahí pagados los ingenieros civiles, los abogados administrativos, los contadores públicos colegiados, gastaron 50 millones de soles para que otra entidad haga el trabajo que le corresponde a la municipalidad. Nosotros hacemos una crítica de gestión, no de corrupción, ¿no es cierto? Diciendo que eso no tiene sentido. Las mejores unidades ejecutoras, y yo hoy quiero hablar de Provías Nacional, una unidad ejecutora que yo creé en el Ministerio de Transportes, que funciona hasta hoy día, que es la que más inversión ejecuta, que es la que tiene la mejor tasa de ejecución de todo el país, y esa unidad ejecutora no requiere enviar sus proyectos a los organismos internacionales. Así que no es cierto que la única forma de ejecutar bien es enviar la mitad del presupuesto de inversión a organismos internacionales, a través de los cuales el sistema de control no puede sancionar a los operadores por malas prácticas en compras. Provías rurales son pequeñas. Provías Nacional, que ejecuta 500 millones de dólares por año. Bueno, pero en todo caso lo que aquí queda claro es que son posiciones y son formas de gestionar. Pero el doctor Castañeda Locio consideró que una forma de gestionar y de gestionar mejor, y para que ahora la ciudadanía pueda gozar de los hospitales de solidaridad, pueda gozar de las escaleras de aquellas personas pobres que nadie les daba importancia y se les hizo su bypass de los pobres, pueda gozar también de los clubes zonales. Solamente los ricos pueden ir pues al country club y a todos estos grandes clubes que nosotros sabemos cuánto cuesta entrar. Entonces él dio la posibilidad de que los grandes clubes y mucho mejores que un country club pudieran ser para todos. Entonces, pero para hacer eso había que trabajar rápido y había que trabajar eficazmente. Que si se piensa de que se podría haberse hecho otro camino, bueno, que tomen otro camino, pero el camino que se pareció que fuera mucho menos pedregoso para nosotros fue eso. Ahora, el señor Guerra García dice que nosotros de alguna manera estamos siguiendo una estrategia silenciosa, ¿verdad?, contra Fuerza Social. Y eso no es verdad, eso no es verdad. Aquí yo sí tengo, ¿verdad?, un documento con cifras. Y aquí sí se utilizó otra organismo internacional, que en este caso no es el OIM, pero el PNUD. O sea, ellos critican que se haya utilizado el OIM, pero no critican que se haya utilizado con el señor Guaró el PNUD. Y ahí sí le debo decir de que aquí están las cifras de todo lo que se pagó
en la región de Junín por el señor Guaró, de todo lo que se pagó a los funcionarios, de los perfiles que tenían... Es el presidente, creo, de Fuerza Social. Exacto, ¿no? De los perfiles que tenían los funcionarios, ¿verdad?, para hacer una asesoría, y esta es una investigación, además, que se está empezando todavía a hacer. Mañana recién en el Pleno se va a pedir que haya una comisión investigadora, pero yo sí le pregunto a mi amigo el señor Gustavo Guerra García, el señor José Demetrio Reátigui Bardales, estudios no concluidos en la Escuela Nacional Técnica de Ingeniería, fundador del partido, es verdad, de centralista Fuerza Social, ¿cuánto ganó por esta asesoría? 132.000 soles. Es decir, una persona que no estaba preparada, 132.000 soles. Y vamos al señor Julio Eduardo Chapietra Cubas. ¿Qué estudios tiene? Estudios generales no concluidos de sociología. ¿Cuánto ganó? 100.425 soles. Entonces aquí sí estamos hablando de otra cosa. Aquí sí estamos hablando de cómo es que se desperdició plata del gobierno regional de Junín, que no es un gobierno regional rico, ¿verdad?, en asesorías de 11 personas, que además lo que se ha investigado es que estas 11 personas, entre las que está lamentablemente mi amigo el señor Guerra García, ¿verdad?, fueron designadas a dedo, porque el señor Guarón no consultó, no hizo ningún concurso público, ni consultó a su consejo regional para hacer esto, ¿no? Entonces, ¿esto se tiene que investigar? Claro que sí. Aquí hay, digamos, bastantes indicios de que ha habido un desperdicio de dineros, ¿no? Gustavo, ¿se puede responder a eso? No, por supuesto. Esto es parte de un intento de callarnos, pero vamos a pasar a explicar las cosas, porque a diferencia de Solidaridad Nacional, nosotros sí vamos a explicar cada punto cuando se plantea. En primer lugar, esta asistencia técnica es una asistencia técnica que se da en paquete. No es el traslado de una función pública, como en el caso de OIM, ¿no?, que la municipalidad decide no licitar obras y pasarle la tarea de licitar a la OIM. Esto no es eso. Esto es como cuando el BID, el Banco Mundial, la GTZ, cualquiera, le dice al gobierno regional, te doy una asistencia técnica, y se lo da en servicios. No se lo ofrece de otra manera. No es que el gobierno regional pudiera haber hecho esa asistencia técnica de otra manera. No, es una oferta de asistencia técnica del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que tiene sus propios mecanismos de prestar la asistencia. Entonces ahí el gobierno regional lo que pide es un resultado, es un producto, es un servicio, ¿no es cierto? Y es el Programa de Naciones Unidas, como tú bien debes saber, porque debes haber trabajado para él en algún momento, que contrata con sus mecanismos de concurso por invitación a los expertos que participan en esta asesoría. La asesoría está orientada a hacer la reforma institucional del gobierno regional de Junín. El propio Congreso, ¿no es cierto?, el propio Congreso contrató al señor Raúl Molina con financiamiento de USAID, ¿no?, de la cooperación americana, para que haga un informe de las mejores reformas institucionales que se han dado en el Perú en el nivel regional. Y aquí se analizan los 5 casos más importantes, y dentro de ellos el caso Junín. Y si la comisión hubiera leído, porque quizás no leen, ¿no?, en la página 69 está sustentado cómo es que el caso de Junín es el caso más amplio, más integral, más avanzado y que supera las restricciones de los demás, y que es un ejemplo a seguir. Entonces, yo le pediría a la congresista Fabiola Morales que lea los informes que el propio Congreso encarga, ¿no es cierto? Este es un informe oficial de la Comisión de Descentralización, experta en el tema de asuntos regionales. Julio Chapietra es un conocidísimo asesor de marketing y era el experto en comunicaciones de esa reforma, ¿no? Y José Retegui era el operador político que tenía que buscar la viabilidad de la reforma negociando con todos los consejeros. La reforma se dio, las ordenanzas se dieron. En este informe del propio Congreso está documentado la calidad. ¿Era una reforma sobre qué? Era la reforma institucional de todo el gobierno regional para recuperar su capacidad de ejecución. Cuando Vladimiro comenzó, el primer año ejecutaron solo 29%, y con esta reforma se pasó a 50 y tantos % y después a 89% de la tasa de ejecución de inversiones, y ejecutaron además todos los saldos de balance de esos años, ¿no? Pero terminó, entonces, sin embargo, con una muy baja aprobación, ¿no? ¿Por qué? Sí, de acuerdo, porque en Huancayo los gobiernos regionales en las capitales de departamento no tienen una gran aceptación, porque no tienen competencias en el ámbito urbano. Pero lo que yo sí puedo decir es que esta reforma orientada a recuperar la capacidad de inversión, miren las cifras del CIAF, la tasa de ejecución de inversiones se recuperó, la competencia estuvo bien hecha, y el propio Congreso, ¿no es cierto?, reconoce la calidad de esa reforma institucional. Bueno, tenemos que ir a una pausa, si me permiten, y regresamos. BBVA Continental presenta Shakira en The Pop Festival junto a Ziggy Marley y Twain.
¿Todavía no has comprado tus entradas del Pop Festival? No te pierdas a Shakira, Twain y Ziggy Marley juntos por única vez. Entradas a la venta en Teleticket. 10% de descuento solo con tus tarjetas del BBVA Continental. BBVA Continental, adelante. Propuesta 2. 3 millones de nuevos empleos con beneficios sociales. Oye, brother, un gran cambio sería que esta chamba que prometen, que sea en planilla. Claro, pero compadre, mira, con todos tus beneficios, CTS, gratificación, Claro, vacaciones. Lo justo, pe, como lo canta el tío PPK. Yo sí sé cómo hacerlo. Creemos en el mar que se rompe en el desierto, en la selva que le gana al asfalto. Creemos en el Perú y en su mejor cosecha. Creemos en los mitos que tejen leyendas, en por fin llenar el pecho de orgullo. Creemos en un Perú más grande y en un mundo más pequeño. Creemos en ti y este viaje recién comienza. A la mayoría de las personas les gusta quedarse donde están, pero siempre alguien trata de ser mejor y arriesgarse. Una historia de cambio e innovación que ha impresionado al mundo. Con diseño, tecnología y desempeño. Un cambio total. Kia. Ahorra también llamando a todo el mundo desde cualquier teléfono celular marcando el 1977. Recuerda, marca el 1977 antes del 00 y ahorra. Ahorra marcando el 1977 también desde tu celular prepago de cualquier operador móvil usando el saldo de tu recarga. Americatel. Cold dark street tonight, and the people they were dancing to the music vibe, and you're singing the songs, thinking this is the life, and you wake up in the morning and your head is twisted sides. Where you gonna go? Where you gonna go? Or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life, and you wake up in the morning and your head is twisted sides. Where you gonna go? Where you gonna go? La moda, uno dei piaceri della vita. Camel, Hot, solo en Saga Falabella. En esta conversación con Gustavo Guerra García y Fabiola Morales sobre el tema de la supuesta, digamos, intromisión de la alcaldesa Villarán en la competencia política. Tenía la palabra Fabiola. Sí, bueno, yo niego absolutamente que este tema de la investigación puede ser un tema político para callarle la boca a alguien. Yo soy comunicadora y amo la libertad de prensa y la libertad de expresión, pero una de las funciones de la comisión de fiscalización es justamente investigar estos casos, y esto no es de ahora. O sea, este informe es un informe de ya hace 3 meses, entonces no es de ahora. Lo que se está haciendo en la comisión de fiscalización ahora que se ha vuelto a reabrir el Congreso es justamente leer todos estos informes que ya fueron terminados, que ya fueron concluidos, ¿verdad? Para ver si es que merece la pena abundar más, investigar más para llegar a conclusiones. Bueno, y otra cosa que yo sí quiero dejar claro es que aquí con toda claridad dice que no ha habido un concurso para nombrar a estas 11 personas, que no ha habido un proceso que sea un proceso regular. Entonces, ¿por qué se tuvieron que nombrar a estas 11 personas y no se nombraron a otras, por ejemplo? ¿Y por qué se tuvo que pagar tanto dinero? Además, fíjese, del total del presupuesto, que es alrededor de 800.000, se pagaron en sueldos el 91%, 723.825. Pero además esta investigación, que no está hecha por ninguno de nosotros, sino está el señor Maslucán, el señor Huerta, el señor Raimundo, que es el que preside la comisión, ¿verdad? Dice en una segunda parte también
que el gobierno regional de Junín no llegó a terminar la obra de alcantarillado en La Oroya, ¿verdad? Que se hizo solamente el 30%, sin embargo se pagó al PNUD el 100%. Entonces, este tipo de cosas sí son preocupantes. Es decir, aquí no estamos hablando de que si se decidió tal cosa y se decidió tal otra, sino que aquí sí estamos hablando de indicios de un desperdicio por lo menos del dinero del Estado. Y bueno, el señor Guerra García dice que yo no me informo. Bueno, yo he dicho hoy día en la comisión, hay que llamar al señor Guerra García y hay que llamar a todos los implicados para informarse, porque tenemos que saber qué hay en el fondo del tema, ¿no? Gustavo. A mí me citaron un día esta comisión a que dé mi opinión sobre lo ocurrido, pero al parecer estaban todos en campaña o son faltones y no tuvieron quórum, así que no pude emitir mi opinión ante la comisión. Y se ha hecho un informe preliminar sin que uno pueda dar su opinión. Si hubiera alguna irregularidad en el mecanismo de contratación de los expertos, porque es un paquete tecnológico, es un paquete de servicios, el PNUD mismo es el que contrata a los expertos, el no cumplimiento de cualquier formalidad en la contratación tiene que estar a cargo del PNUD, no del gobierno regional de Junín. Esto, para que la gente lo entienda, jamás pasó por el presupuesto de Junín. ¿Okay? Bueno, jamás es el mismo caso de la OIM y la municipalidad. La OIM, los recursos están en el presupuesto de la municipalidad y se transfieren expresamente a través de un mecanismo pero en el a la OIM. Son recursos del son país. Son recursos del PNUD. Esta es una asistencia técnica. Pero nunca hay recursos del PNUD, siempre son recursos del Perú. Claro que el PNUD tiene dos formas de trabajar. Y eso quiero decirlo para que de nuevo se informe. Pero no es aquí así. Fabiola, que no es experta, es un regalo. Es una cooperación técnica, no reembolsable. Todo el mundo sabe la diferencia entre una triangulación, como es los contratos de apoyo gerencial que tiene el MEF, que es plata de soles que se le da al MEF para que el MEF contrate a personas. Eso es algo totalmente distinto, y lamento que Fabiola no entienda ni siquiera estas cosas de las asistencias técnicas, a una asistencia técnica que es una cooperación técnica no reembolsable, que son recursos del PNUD, y una asistencia que el PNUD te ofrece como paquete al gobierno regional de Junín. Y desde esa posición de asistencia técnica, iguales que las del BID, etcétera, etcétera, es cierto que el PNUD en el mundo no tiene muchos recursos para este tipo de asistencias, ¿no es cierto? Pero los tiene. Y este fue uno de los casos. Escogió Junín porque el PNUD analizó que había una chance de concretar una reforma. Entonces, en primer lugar, si hubiera cualquier problema en la forma de contratación, es un problema al interior del PNUD, no es un problema al interior de la administración del gobierno regional de Junín. Y lo que se hizo hasta donde yo recuerdo fue que había un concurso por invitación, se presentaban varios currículos y se seleccionaban a los expertos, ¿ok? Para un producto determinado. Y el producto funcionó. Hay un informe del Congreso que dice que la reforma es la más avanzada, la más audaz y la más integral de todas, la que supera las restricciones de otras. Y yo estoy muy contento del trabajo que hicimos ahí. Y yo soy un profesional que trabaja para el desarrollo. Yo soy experto en reformas institucionales y soy experto en los procesos de inversión, que era exactamente lo que teníamos que hacer. O sea que mis calificaciones son impecables para esta consultoría. Levantamos la tasa de ejecución de inversiones. Correcto. Y para mí es un honor que una comisión de fiscalización completamente desprestigiada sea la que quiere llevar este tema al pleno. Bueno, ¿no? yo no... 30 segundos. Sí, 30 segundos. Yo no le acepto al señor Guerra García decirme que yo no soy una experta. No se lo acepto, porque esa es una descalificación. Y yo sí quiero saber, como congresista y como ciudadana, por qué supuestamente el PNUD regaló 132,000 soles de sueldo a alguien que no tenía las calificaciones. Eso sí es ser una experta. Yo tengo un doctorado y tengo una maestría, por lo tanto yo no soy ninguna inexperta, y además para saber esto hay que tener los dedos de frente. Entonces aquí no nos dejemos pues sorprender. O sea, para arreglar los asuntos administrativos de una región como la región Junín, un señor que no tiene ningún diploma gana 132,000. Por favor, y que el PNUD regaló esto, bueno, que el PNUD lo regale para que la gente coma, y no para 4 funcionarios burócratas, ¿verdad?, que dicen que lo que han evacuado es un documento. Este documento no se come, señor. Este documento no se come, y la gente en el Perú necesita comer, necesita educarse. Entonces acá que no nos dejen sorprender, ¿no? 30 segundos. Sí, yo creo que yo lo quiero expresarle a toda la población del Perú que Fuerza Social no va a tener este tipo de congresista que cuando hay un informe que cuestiona cuestiones concretas de su candidato presidencial, usan
su función parlamentaria para vengarse de las fuerzas políticas que informan las cosas, ¿no es cierto? Y nos amenazan con quitar el secreto bancario, amenazan con una revocatoria a la alcaldesa de Lima y amenazan con denuncias ante los jurados especiales de elecciones porque Susana Villarán informó. Todas estas represalias son consecuencia de que hace 2 días Susana Villarán cumplió una promesa electoral de informar a la población sobre el estado en que le dejaba la situación la municipalidad. No es un que tema, no fue el mejor estado es un tema que de la comisión de fiscalización, es un tema de una subcomisión. Y cuando el señor Guerra García dice que no hay quórum en esta subcomisión que porque dirige son faltones, bueno, y porque no trabajan, y porque es increíble que el Estado peruano permita que los congresistas como Fabiola Morales... Yo no la integro, entonces ¿quién la preside? Raimundo, entonces reclámele al señor Raimundo. ¿Y usted va a hacer a cobrar cobros de instalación viviendo en Lima como hizo la vez anterior? Solo para que la población sepa qué tipo de congresistas tiene. Nada que sea ilegal. 16.300 soles por gastos de instalación, cobro de la congresista viviendo en Lima. Bueno, ya no podemos seguir con esta conversación. Tú no puedes permitir de que un señor que se supone que es un caballero venga a ofenderme a mí con mentiras. Eso yo no lo voy a permitir. ¿Cuál mentira? Bueno, que me dice que yo he cobrado algo que es gasto ilegal. De instalación? 16.000 no es ilegal, no es ilegal, pero ustedes, sus ciudadanos, no es ilegal. ¿Les parece bien que una congresista que vive en Lima y entra a la reelección ¿Y te parece bien de que alguien que no ha estudiado gane 132.000 soles? ¿Quién dice que no ha estudiado? Hay personas que tienen experiencia relevante. De fuerza social, todos de fuerza social, o sea, el señor Guaró contrató a todos los de fuerza social. Entonces no, pues yo creo que este tipo de cosas muchas gracias. Pasamos a la pausa, muchas gracias.